Solo tienes que dejar de responder. Y todo se derrumba. La gente empieza a actuar de forma diferente. Se inquietan, te presionan, te etiquetan, como si tu silencio fuera un delito, como si tu ausencia fuera una amenaza. Pero la verdad es otra, eras tú quien lo sostenía todo. Era tu presencia la que mantenía en pie relaciones que ya se estaban desmoronando. Gente que solo funcionaba porque tú te doblegabas. Cuando desapareces, se dan cuenta de que dependían de ti, en que sin tú, sí, el juego se acaba, aunque sin tu sonrisa, el teatro pierde sentido. Y entonces, por primera vez, el protagonista ya no eres tú, sino el vacío que has dejado donde te condicionaron desde pequeño a estar disponible en decir sí antes de entender la pregunta, a ayudar antes de que te pidieran, a amar sin ser amado, a entender sin ser comprendido, a aceptar todo en nombre de un supuesto bien mayo que nunca te incluyó. Creciste confundiendo presencia con valor, confundiendo accesibilidad con amor, confundiendo ser bueno con ser útil, y así te convertiste en un siervo emocional, un siervo psicológico, un siervo social, un siervo que sonríe, que se entrega, que dice no hay problema, con los ojos llenos de problemas, un siervo que esconde el dolor para mantener la paz, como si eso fuera noble, pero no lo es autoabandono, es autodestrucción, cuando siempre estás disponible en eres predecible. Cuando eres predecible, eres controlable. Cuando eres controlable, eres desechable, porque todo lo que es controlable, ya de cierto mido, todo lo que es predecible, deja de ser respetado. Todo lo que está siempre presente, deja de ser percibido. Y entonces, te conviertes en un telón de fondo en la vida de los demás. El que siempre estará ahí, el que no se queja, en el que comprende, el que justifica, el que explica, el que persigue, el que dice, lo entiendo, mientras nadie te entiende. El que dice, todo está bien, mientras se derrumba por dentro. Pero un día desapareces y el mundo lo siente, y no lo entiende, y te acusa, porque rompiste el pacto tácito de estar siempre ahí. Y aquí está lo más cruel, cuando dejas de estar disponible, no te echan de menos la función que cumplías, la comodidad que les proporcionabas, el silencio que guardabas, el papel que aceptabas. Echan de menos al muñeco que bailaba el son de su botón emocional. Y cuando el botón falla, la frustración explota, porque ahora para que las cosas funcionen, tendrán que lidiar con sus propios vacíos, sus propias mentiras, sus propias carencias, y no están preparados, porque tú siempre has sido el amortiguador de su realidad, la almohada suave para las espinas que ellos mismos han creado. Cuando desapareces, caen directamente al suelo sin colchón, sin excusas, sin escapatoria, y tú, por primera vez respiras, por primera vez saboreas el silencio, por primera vez oyes tu propia voz, sin que resuene la expectativa de los demás. Por primera vez te das cuenta de que estar ausente es una forma de estar presente que desaparecer. Es una forma de encontrarse en qué decir no al mundo, es decir, sí, y entonces empiezas a darte cuenta, tu ausencia es tu grito. Tu ausencia es tu venganza sagrada contra un mundo que exigía demasiado y devolvía muy poco. Tu ausencia es el comienzo de tu regreso, pero no como siervo, como señor de ti mismo, de tus límites, de tu energía, de tu vida. Pero prepárate, el mundo no acepta fácilmente tu autonomía, te llamarán egoísta, ingrato, frío, raro, porque has roto el sistema, porque ya no funcionas en modo automático, porque ya no respondes a la llamada de la culpa, porque por fin has dejado de estar disponible, y eso les obliga a mirarse a sí mismos. Y nadie quiere mirarse a sí mismo. Es más fácil culparte a ti. Te has convertido en el villano, porque te has negado a seguir siendo el héroe. Pero no te engages. El villano siempre ha sido necesario, porque es él quien trae la verdad. Es él quien rompe el ciclo. Es él quien dice, ya no más. Al desaparecer, te has transformado. Has dejado de ser consuelo para ser confrontación. Has dejado de ser espejo para ser abismo. Has dejado de ser regazo para ser ausencia. Y es en la ausencia donde nace el amor verdadero. No ese amor condicionado a lo que tú ofreces, sino ese amor que se pregunta, ¿quién eres tú cuando no haces nada por mí? Pocos amarán a ese tú, pero esos pocos serán reales,
porque quien ama tu ausencia, ama tu esencia. Quien permanece cuando tú te retiras, no está ahí por lo que tú haces, está ahí por lo que tú eres. El resto se van porque nunca estuvo, solo estaban en el reflejo de lo que tú les dabas, en el reflejo de tu utilidad, de tu presencia constante, de tu sonrisa forzada al de tu papel. Y cuando el papel se acaba, el teatro se disuelve. Por eso, escucha con los ojos bien abiertos. Tu ausencia es sagrada, tu ausencia es una sentencia, tu ausencia es una revolución, porque cuando dejas de estar disponible, todo cambia. Y lo que cambia, revela quién. Se queda, revela quién usa, revela quién es. Y revela quién, de hecho, eres tú. Tu ausencia grita. Y lo más absurdo es que muchos escuchan ese grito y no entienden que es un lamento antiguo. Un susurro que siempre ha estado presente, pero que nadie ha querido escuchar, porque era más cómodo mantenerte en movimiento que enfrentarse al silencio de tu cansancio. Era más fácil verte reír que preguntarte por qué solo reías. Era más útil verte disponible que darte cuenta de lo mucho que te estabas perdiendo. Pero ahora te has detenido. No por capricho, no por juego, no por orgullo, te has detenido. Porque si no lo hubieras hecho, habrías muerto. No por fuera, sino por dentro. La muerte más silenciosa y peligrosa de todas, a la del espíritu. No empezaste a darte cuenta de las pequeñas traiciones, de esas miradas que solo te buscaban cuando te necesitaban, de esos afectos que solo llegaban cuando te convenía, de esos amores que no sabían quererte cuando sangrabas. Empezaste a darte cuenta de que, detrás de la preocupación de los demás, había exigencia, que detrás de la amistad había conveniencia, que detrás de la empatía había control. Empezaste a ver el mundo tal y como es, no como querías que fuera. Y eso duele profundamente, porque desmonta todas las esperanzas, porque te obliga a aceptar en casi todo lo que has vivido. Ha sido un regateo en un teatro, un baile de máscaras, pero ese es el comienzo de la verdad. Y la verdad nunca es suave, la verdad nunca viene con almohadas y flores. La verdad viene como un cuchillo y fuego, y ahora sangras, pero no sangras en vano, sangras para renacer, sangras para dejar morir al personaje que crearon en ti, sangras para que emerja algo más profundo, aquel que ya no vive en función del otro, el que se atreve a elegirse a sí mismo, el que dice no, el que impone silencio donde antes había ruido, el que impone distancia donde antes había desesperación por la cercanía, el que impone presencia. En ausencia, empiezas a caminar diferente, a mirar diferente, a hablar menos, a pensar más. Y ellos no lo entienden. Dicen que has cambiado, y tú lo confirmas. Sí, por fin he cambiado, porque cambiar no fue una elección, fue una necesidad. Fue una cuestión de supervivencia. Necesitaba salir de escena, no por cobardía, sino por lucidez, porque allí, en ese escenario, todos los papeles estaban podridos, y tú no naciste para vivir fingiendo. Ni aquí, en este nuevo lugar de silencio, empiezas a escuchar algo nuevo en tu propia voz, una voz olvidada, ahogada, adormecida, bajo capas de obligación y culpa, una voz que no se disculpa por existir, que no se doblega por miedo al rechazo, que no se amolda por miedo a estar sola, una voz que dice, no le debes nada a nadie, una voz que repite, no necesitas que te comprendan para ser auténtico, una voz que grita, no has nacido para sacrificarte en el altar de las expectativas ajenas. Y es en ese momento cuando ocurre algo precioso. Tu soledad se convierte en templo, tu silencio se convierte en ritual, en tu ausencia se convierte en presencia sagrada de ti mismo. Empiezas a bastarte a ti mismo, empiezas a descubrir el sabor amargo y liberador de no depender, de no suplicar, de no doblegarte y ellos siguen mirándote como si te hubieras vuelto loco, porque todo el mundo gira en torno a la presencia. Ni tú has decidido ser ausencia, no por arrogancia, sino por verdad, porque solo en la ausencia descubriste dónde te estabas traicionando, quién nunca fuiste, y quién, por fin, puede ser. Y ahora, atención, vendrán las pruebas, volverán las personas, reaparecerán las relaciones, se repetirán las situaciones, pero tú ya no eres el mismo. Escuchas palabras antiguas con oídos nuevos, miras a antiguos amores y te das cuenta de lo venenosos que eran, disfrazados de afecto. Ves, en las pequeñas exigencias,
intentos de volver a arrastrarte al cautiverio emocional, pero tú ya no cabes allí, has crecido a no en tamaño, sino en presencia, en densidad, en integridad, y el precio de ello es la soledad así. Perderás a mucha gente. Pero entiéndelo, nunca tuviste a esas personas. Ellas te tenían a ti, y cuando dejaste de estar disponible, se fueron porque nunca estuvieron por ti. Estaban por lo que les proporcionabas, por la función que desempeñabas, por el dolor que ocultabas para no molestar. Y ahora, sin eso, no saben qué hacer. Y eso, es liberador. Porque ahora estás limpio en crudo, solo pero verdadero. Por primera vez, completo. Y es en ese vacío, en ese silencio, donde nace algo raro en la autonomía, el valor de ser incomprendido, la fuerza de mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo a tu alrededor te ruega que vuelvas a tu antiguo papel. Empiezas a experimentar un nuevo tipo de poder, un poder silencioso e invisible, pero inquebrantable, porque no depende de la aprobación, porque no necesita ser aplaudido, porque ya no necesita ser amado de la manera en que lo era, porque ahora te amas de la única manera que importa, como alguien que ya no está en venta. Entonces, aquí va mi pregunta más cruda. ¿Hasta cuándo seguirás vendiéndote por migajas? The acceptation. ¿Hasta cuándo tu precio será el miedo al rechazo? ¿Hasta cuándo tu libertad será intercambiada por compañía? La respuesta está en el próximo gesto que hagas, porque ahora lo único que importa es lo que haces cuando nadie más aplaude, comenta. Hoy me elijo a mí mismo. E inicia la decisión que nunca tomaron por ti. Dijiste que te elegiste a ti mismo, pero es verdad, porque elegirse a uno mismo no es decir una frase bonita, es derribar todo un imperio construido sobre el miedo. Es romper pactos silenciosos de autoanulación. Es mirarte al espejo y aceptar que gran parte de lo que has vivido ha sido una mentira. Elegirse a uno mismo es levantarse del suelo sin la ayuda de nadie. Es sangrar solo, sin convertir el dolor en un espectáculo. Es mirar al abismo del abandono y decir, me quedo conmigo. Y eso, amigo mío, es para unos pocos. Porque todos quieren ser amados, pero casi nadie quiere amarse de verdad. Porque el amor propio no es un abrazo cálido uncaught. Es el valor de decepcionar al mundo entero, para no decepcionarse una vez más. ¿Estás preparado para ser odiado por aquellos que antes te adoraban? ¿Estás listo para perder todo lo que te mantenía atado? ¿Estás listo para que te llamen ingrato, arrogante, distante, solo porque dejaste de arrodillarte? ¿Estás listo para no tener más justificaciones dulces, ni excusas suaves, ni perdones automáticos? Porque el día en que digas, no puedo más, no es el final de una historia. Es el comienzo de una guerra contra todas las voces que viven dentro de ti y que aún insisten en decirte que debes sacrificarte en nombre de la armonía. Pero ¿qué armonía es esa que te enferma? ¿Qué paz es esa que solo existe si callas? ¿Qué amor es ese que solo florece cuando te mutilas? Yo te lo digo, eso no es paz, es prisión, no es armonía, es opresión, no es amor, es necesidad disfrazada. Y has vivido demasiado tiempo en ese teatro, donde los aplausos son la recompensa por cada parte de ti que entregas. Pero ahora has decidido guardar algo para ti y el teatro se ha derrumbado. Los focos se han apagado, las máscaras han caído y el público se ha ido. Solo quedas tú en la oscuridad, en el silencio, con la cruda y desnuda verdad. No eres amado. Eras functional. Esta revelación o te destruye o te libera. Todo depende de tu valentía para seguir en pie, sin los elogios, sin las invitaciones, sin los me gusta, sin los abrazos que venían con espinas ocultas. ¿Podrás caminar por calles donde nadie te espera? ¿Podrás vivir días sin ser necesario para nadie? ¿Podrás estar presente para ti mismo cuando todo el mundo se ha convertido en ausencia? Porque esa es la medida, en la regla, el filtro en la prueba del verdadero renacimiento. Fíjate bien, ¿quién eres cuando nadie te valida? Cuando nadie te desea, cuando nadie te necesita, cuando la única voz que resuena es la tuya, y no es agradable, ni dulce, ni piadosa, es dura, es exigente. Te muestra todas las veces que te has traicionado, y tú escuchas y lloras, y no puedes culpar a nadie más, porque ahora lo sabes, tu disponibilidad fue el cimiento de tu prisión. Pero he aquí la paradoja. Fue necesario encerrarte para reconocer la llave, y esa llave
Es tú, no han tu límite, tu ausencia. Tu elección por ti mismo, aunque te cueste todos los demás. ¿Te parece radical? Yo te digo, es necesario, porque el mundo no te dará espacio. Tendrás que arrancarlo. El mundo no te ofrecerá respeto. Tendrás que exigirlo. El mundo no te acogerá si no le sirves. Tendrás que acogerte a ti mismo, aunque te vean como una amenaza, porque ahora lo eres. Una amenaza para el sistema, para la previsibilidad, para la manipulación, para el control. Ya no eres accesible, y eso te hace peligroso. Pokahara no. Bailas al son del miedo. No respondes al toque de la carencia. No corres al llamado de la culpa. Te mueves por algo más grande, algo más íntimo, algo más profundo. Te mueves por ti mismo, y quien se mueve por sí mismo desestabiliza a todos los que le rodean, porque la mayoría nunca se ha movido por sí misma. Siempre se han movido por carencia, por miedo, por necesidad, por dependencia. Y ahora, al verte erguido, íntegro, dueño de ti mismo, te odian tu libertad, porque pone al descubierto su esclavitud. Odian tu ausencia, porque revela su vacío. Odian tu silencio, porque hace eco del ruido interno que evitan escuchar, pero tú sigues adelante con pasos lentos, firmes, conscientes. Cada ausencia tuya es una afirmación. Cada no tuyo es un acto político. Cada rechazo tuyo es un grito, yo existo, y poco a poco algo cambia. No ahí fuera, aquí dentro. Empiezas a sentir placer en tu propio espacio. Empiezas a respetar el tiempo de tus heridas. Empiezas a nutrirte de ti mismo. Y ese es el verdadero milagro, aun cuando dejas de suplicar por migajas y empiezas a alimentarte de tu propia presencia. Por fin lo has entendido. No se trata de desaparecer del mundo. Se trata de reaparecer para ti mismo. Y ese es el cambio que lo cambia todo. Porque quien se reencuentra ya no necesita venderse. Ya no necesita ser aceptado, ya no necesita explicarse. Quien se reencuentran vive no para complacer, no para encajar, sino para ser, simplemente ser. Ahora eres. Pero, ¿es eso suficiente? Porque el mundo que antes te explotaba, ahora intenta ignorarte. Y eso duele más que el rechazo, duele más que el abandono, porque es como si tu ausencia no tuviera peso, como si tu presencia nunca hubiera tenido valor. Pero no te engañes, su silencio es la máscara, de la frustración de la impotencia. Saben que han perdido el control. Y no hay nada más desesperador para quienes se han acostumbrado a moldearte, que darse cuenta de que te has moldeado por ti mismo, que has salido del molde. Q has roto. El patrón es en este punto donde muchos dan marcha atrás, se retraen, se disculpan. Piden perdón por existir, se vuelven a presentar al mundo con la correa en el cuello, con el guión memorizado, con humildad forzada, solo para ser aceptados. De nuevo solo para volver a encajar en algún lugar, solo para que alguien les diga, ahora sí, has vuelto a ser tú mismo. Pero ese, tú, nunca fuiste tú. Era el personaje que crearon, era la imagen que esperaban, era el títere funcional que sonreía incluso cuando sangraba Whitey Low. Sabes. Conoces el precio de volver. ¿Y sabes qué? Si vuelves, te perderás para siempre, porque quien se ha visto a sí mismo sin las máscaras, nunca más puede vivir con ellas, y entonces sigues adelante. Solo a veces en silencio, a veces en rebelión, a veces con miedo, pero siempre con la verdad. Porque ahora, aunque duela, ya no soportas mentirte a ti mismo. Has elegido el camino estrecho, oscuro, incierto, pero real. Has elegido salir del aplauso vacío y entrar en la soledad fecunda. Has elegido cambiar el ser querido por el ser íntegro. Y eso tiene un precio. El precio es ser malinterpretado, es ser juzgado, es ser etiquetado, es ser reducido a caricaturas en el egoísta, el insensible, el desagradecido, el arrogante. Pero has aprendido, esas etiquetas no dicen quién eres, solo dicen cuánto ha herido tu ausencia, la comodidad de los demás. Lo mucho que tu cambio reveló lo que ellos intentaban ocultar. Lo mucho que tu verdad destrozó su fantasía. Y aquí está el secreto que pocos perciben cuando dejas de estar disponible. El mundo te pone a prueba, pero no con preguntas, con provocaciones, con crisis, con pérdidas, con amenazas, con tentaciones. Todo para volver a meterte en el viejo ciclo. Todo para convencerte de que te has equivocado al cambiar. TQ es loco de que eres frío,
de que estás distante, todo para hacerte dudar de tu propia fuerza. Y es aquí donde debes mantenerte firme. Es aquí donde debes recordar: no te estás alejando por rencor, te estás acercando a ti mismo, estás saliendo de la arena donde los demás te lanzan sus heridas, donde cada gesto tuyo se utiliza como argumento en tu contra, donde cada silencio tuyo se convierte en culpa, en donde cada no tuyo se convierte en un delito. Estás saliendo de esa prisión emocional y el mundo lo odia, porque el mundo solo funciona cuando tú estás disponible, cuando eres accesible, cuando eres vulnerable, porque así es como te utilizan, así es como te vacían, así es como te mantienen domesticado, pero ahora ya no. Ahora te das cuenta de que cada sí que has dado era una negación de ti mismo, que cada vez que cedías era una pequeña muerte, que cada vez que salvabas a alguien era tú quien se ahogaba, y ahora te detienes y dejas que el mundo se ahogue en su propia ausencia, no por crueldad, sino por justicia, por equilibrio, porque no naciste para ser el salvavidas de nadie, naciste para ser el océano profundo, misterioso, indomable, y es en esta nueva conciencia donde empiezas a darte cuenta de algo grandioso. En tu ausencia ha creado espacio para lo nuevo, para lo verdadero, para lo inesperado. Las personas adecuadas empiezan a acercarse lentamente, silenciosamente, sin exigencias, sin presiones, sin dramas emocionales. Llegan y te dicen: quédate como eres, y tú antes sorprendes, porque nunca nadie te ha querido así, sin funciones, sin papel, sin actuación. Y entonces lo entiendes, era necesario ausentarte del mundo para que el mundo viniera a ti, sin máscaras. Fue necesario dejar de estar disponible para descubrir quién te veía realmente. Fue necesario desaparecer para hacerse visible. Fue necesario morir para nacer en dos. Y ese es el milagro, el fénix en el renacimiento, la revolución amperotal. Ves, sigas ahí, esperando una conclusión, un cierre, una respuesta. Algo que haga que todo esto valga la pena, que te digan: sí, has ganado, pero escucha bien, no habrá sello dorado, no habrá diploma, no habrá aplausos finales. La vida real no termina con lecciones, termina con decisiones. Y ahora te enfrentas a la más silenciosa de todas: seguir solo o volver cautivo, seguir fiel a ti mismo o doblegarte al viejo guión, permanecer en el silencio que te cura o correr de vuelta hacia los ruidos que te distraen. Ya sabes, la respuesta está ahí, latiendo dentro de ti. Arde, porque está viva, porque es cruda, porque no te la enseñaron, la arrancaste del dolor. Esa respuesta no viene con palabras, viene con postura, con presencia, con ausencia. Porque ahora, todo lo que haces es lenguaje. Tu tardanza en responder es una elección. Tu desaparición es una afirmación. Tu indiferencia es un escudo. Tu silencio es un grito. Y tú, por fin, comprendes: ya no necesitas explicar, ya no necesitas demostrar, ya no necesitas salvar, ya no necesitas complacer, porque ahora, simplemente, ya no estás disponible. Y en ese momento el mundo se da cuenta. No dicen nada, no envían mensajes, no piden perdón, pero lo sienten. Sienten tu ausencia como una ausencia sagrada. Sienten que se ha perdido algo esencial. Sienten que, donde antes había alguien maleable, ahora hay un abismo, un espejo, un vacío que devuelve la verdad que tanto evitaban. Ti, y eras él, ella, tú, eras el sustento, tú eras el pilar, y ahora ya no estás. Y por mucho que intenten llenarlo con otras presencias, con otras distracciones, con otras caras, la ausencia sigue ahí como un fantasma, como una advertencia, como un eco en sí. El mundo te echa de menos, pero no lo dais, porque eso exigiría humildad, exigiría reverencia, exigiría verdad, y el mundo todavía vive de apariencias. Así que finge que todo está bien, finge que nunca fuiste tan importante, finge que han seguido adelante, pero en el fondo, lo saben, en tu ausencia, lo ha cambiado todo. Y lo más extraño es que tú también lo sabes, pero no te enorgulleces, porque eso no te hace mejor. Te hace realmente, hace completo, hace peligroso, porque ya no puedes ser manipulado, ya no puedes ser moldeado, ya no puedes ser destrozado por promesas vacías, porque ahora ya has pasado por la muerte, a la muerte de ti mismo, la muerte del viejo yo,
¿Y qué queda? Tú an desnudo, an crudo, an íntegro, sin necesidad de ser amado, sin la urgencia de ser comprendido, sin el pánico de ser rechazado. Tú eres, Ani, eso es suficiente, porque ahora todo lo que necesitas está en ti. Y esa es la libertad que nadie puede darte, y nadie puede quitarte. Y Ani, sí, después de todo esto, aún te preguntas, ¿y si nunca me entienden? Te diré, qué bien, porque ser entendido ya no es tu propósito. Tu propósito es ser an íntegro, an indomable, en imposible de reducir, porque el mundo no necesita más gente comprensible, necesita personas íntegras, íntegras que no se doblegan, en que no se venden, que no dan marcha atrás, que no piden permiso para existirán. Y si aún así preguntas, ¿y si me siento solo? Te responderé, an ya estaba solo. La diferencia es que ahora lo sabes, y ese saber te libera, porque te hace responsable de ti mismo, porque te impide cargar el peso sobre los hombros de los demás, porque te obliga a estar presente en tu propio vacío. Y esa presencia es el comienzo de un nuevo mundo. Ni si aún queda la duda. Y si me arrepiento, yo sonrío, porque solo se arrepiente quien olvida el precio de su propio dolor. Why, tú nunca lo olvidarás, porque el dolor te abrió los ojos, el dolor te devolvió el cuerpo, el dolor te reconectó con la realidad, y la realidad no se negocian, así que no vuelvas, no te expliques, no suavices, no pidas perdón por haberte encontrado. Quien no lo entiende, que permanezca en la ilusión, porque quien es real ya está llegando en sí, silenciosamente, lentamente, acercándose a quien también tuvo el valor de perderse y de no volver a encontrarse nadie. En esta es la nueva era, la era de los completos, de los ausentes presentes, de los que no venden su alma, de los que ya no están disponibles, y por eso están más vivos que nunca. Y si después de todo esto todavía necesitas hablar, entonces tal vez aún no lo has entendido. Ansí, este vídeo te ha recordado quién eras antes del dolor. Compártelo y suscríbete, porque ahora ya no estás perdido.